Queridas amigas y amigos, en este programa vamos a hablar sobre las Olimpiadas de Tokio, este fascinante espectáculo quien concluyó hace unos pocos días, e invitamos a hablar sobre eso a Jesús Elorza, el líder histórico de los entrenadores venezolanos, que nos dice la verdad sobre la participación de los atletas venezolanos en esas Olimpiadas. Y a los que les guste este tipo de programa, por favor, suscríbase a nuestro canal. Encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bienes raíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, Realtor venezolana en la Florida. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Vamos a hablar sobre ese espectáculo fascinante de impacto mundial que concluyó hace pocos días las Olimpiadas de Tokio. Y para hablar sobre esta materia, hemos invitado a un venezolano que es uno de los líderes históricos de los entrenadores de Venezuela, a el querido amigo Jesús Elorza. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Alexis, por la oportunidad que nuevamente nos brinda para poder intercambiar ideas sobre el fascinante mundo del deporte. Sí, señor. Ahora fíjate tú, Jesús, yo creo que deberíamos comenzar por registrar ese hecho sumamente, digamos, interesante, y fue que hasta el penúltimo día se creía que los Estados Unidos no iban a poder ganar las Olimpiadas, y entonces terminaron ganando no solo con más medallas de oro, sino con bastantes más medallas. O sea, que los Estados Unidos terminaron teniendo un triunfo realmente remarcable si se considera que su rival China había impulsado con mucha fuerza, ¿no? Tienes razón, amigo Alexis, con respecto a lo fascinante que es el mundo deportivo y en especial o en particular los Juegos Olímpicos. Con relación a los Juegos, creo que es importante hacer una pequeña observación. La manera como se presenta o como es presentado el campeón de los Juegos, se hace por dos vías, que son preferentemente las utilizadas desde hace mucho tiempo. Una con relación a las medallas de oro obtenidas y la otra con el total de medallas, que es por demás, o por decirlo de alguna manera, es el principio que debería regir para determinar el campeón de los Juegos. En ese sentido, hay que decir lo siguiente: si hacemos un análisis de cómo se desarrollaron los Juegos de Tokio, podemos afirmar que en ningún momento estuvo en peligro la supremacía de los Estados Unidos sobre China en el total de medallas, hecho que se consumó al final cuando Estados Unidos tiene 113 medallas en totales contra 88 por parte de China. Pero si hacemos un análisis de el resultado de los Juegos en este siglo XXI, podemos darnos cuenta de un cierto estancamiento de China con respecto a sus resultados. Si empezamos con los Juegos de Sydney en Australia en el año 2000, donde Estados Unidos obtuvo 37 medallas de oro y 92 en total, y por su parte China obtiene 28 medallas de oro y 59 en total, allí vemos que hay una supremacía norteamericana. Y así sucesivamente se reflejan los mismos resultados en Atenas, en Londres, en Río de Janeiro y por último en Tokio. Solamente hay una excepción con respecto a los Juegos Olímpicos de Beijing, o como se decía anteriormente de Pekín, en el cual China, por ser país anfitrión, que le da una cierta ventaja con respecto al desarrollo de su participación, obtuvo por primera y única vez un total de 100 medallas. Hecho que no se ha reproducido nuevamente en ninguno de los eventos anteriormente señalados. Por ejemplo, por decirle algo, pues en los Juegos de Atenas, en el 2004, obtuvo solamente 63 medallas en total. En Londres 91, en Río 70 y ahora en Tokio 88. Allí está reflejado, para ese efecto propagandístico que intentan hacer los países comunistas de los resultados olímpicos, como lo hicieron hace años atrás o dentro de la historia deportiva, la República Democrática Alemana, la desaparecida Unión Soviética, la misma Cuba. Eso
utilizan los juegos con ese carácter propagandístico para hacer creer que estamos en una confrontación entre esa jerarquía comunista en contra del capitalismo explotador y negador de las libertades democráticas. Pero evidentemente que en términos estrictos y objetivos de resultados, China ha tenido un estancamiento en el resultado de los juegos. Así pretenden decir lo contrario porque quedaron solamente a una diferencia de una medalla de oro con respecto al total del oro obtenido por los países. Eso veremos en los próximos Juegos de París cuáles van a ser los resultados que allí se van a definir. Pero fíjate, Jesús, hay una cuestión que yo creo que debemos señalar, ¿no? Y es que para China, como antes para la Unión Soviética, cuando era la Rusia comunista, para Cuba, para la Alemania Oriental, cuando era la Alemania comunista, los juegos deportivos son utilizados políticamente. Entonces los muchachos son sometidos a un entrenamiento feroz, realmente inhumano, para que compitan, porque los juegos deportivos y olímpicos les sirven para la propaganda política. Entonces eso es lo que está ocurriendo ahora en China. Tengo la información, no sé qué comentas tú al respecto, que es que realmente para que China aparezca como una potencia deportiva mundial y eso favorezca la imagen política del país, entonces hay una sobreexplotación deportiva de los atletas. Quisiera agregar también un hecho muy resaltante en cómo los países comunistas, en su afán propagandístico, politiquero, hacen un uso prácticamente inhumano de la participación de los atletas en estos juegos. Podemos decir claramente, sin que nos quede nada por dentro, que los atletas en los países comunistas son sometidos a una sobreexplotación. Si tomamos como ejemplo, dentro de los Juegos de Tokio, la participación de niñas de 14 años, niñas de 13 años en los saltos ornamentales, saltos que además, un evento deportivo o una disciplina deportiva que además tiene un alto riesgo porque son saltos ejecutados desde una plataforma de 10 metros de altura, pero allí vimos cómo esas niñas son prácticamente automatizadas para desarrollar o ejecutar los ejercicios porque son sometidas a un régimen inhumano de entrenamiento deportivo. Ese hecho hay que destacarlo porque al régimen comunista solamente le interesa la medalla para ejemplificar que es el sistema político adecuado para alcanzar esos triunfos, sin importarle la condición o los efectos negativos que pueda producir en la conducta de esos niños que están comenzando su vida. Bueno, Jesús, fíjate tú, hermano querido, vamos a aterrizar en Venezuela, porque por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos nosotros obtuvimos 4 medallas, desde que en los Juegos de Helsinki aquel gran atleta y querido amigo Arnoldo de Bonis ganó una medalla de bronce. Hasta ahora no habíamos tenido un desempeño tan exitoso relativamente, de acuerdo a las condiciones deportivas y poblacionales de nuestro país. Obtuvimos 4 medallas, una de oro y 3 de plata. Entonces eso es un gran logro de nuestros deportistas. Tenemos entendido que es un logro de nuestros deportistas por su propio esfuerzo, pero la narcodictadura venezolana, concretamente el presidente usurpador Nicolás Maduro, trató de convertir eso en un éxito de su política deportiva. ¿Qué comentario tienes al respecto? Con respecto a la actuación de Venezuela, hay que decir que esas 4 medallas representan la mayor figuración o la mayor relevancia que ha tenido Venezuela en su participación en los diferentes Juegos Olímpicos que se han realizado dentro de la historia, desde 1952 con Arnoldo de Bonis, tal cual tú lo señalaste, hasta ahorita en Tokio con Yulimar, los pesistas y el joven entre comillas de 36 años que logró la medalla de plata en el ciclismo BMX en el estilo libre. Pero a su vez, creo que es sumamente importante señalar que ese resultado
a su vez, desnudó la realidad del deporte venezolano. Dejó claramente definido que en el país no existe una política pública que permita el desarrollo del deporte dentro de la población venezolana. Dejó claramente definido que nuestras instalaciones deportivas están abandonadas durante estos 22 largos años de esta dictadura del régimen chavista. Dejó claramente definido que los presupuestos del deporte han servido para enriquecer ilícitamente a esos burócratas incapaces que han pasado por el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deporte y las autoridades del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Venezolano. Señalo todo esto porque si hacemos un análisis de las 4 medallas, nos damos cuenta que Yulimar, la medalla de oro, entrena en España. Es atendido por un entrenador contratado por el Barcelona Fútbol Club. No hizo su entrenamiento o no continuó su entrenamiento en Venezuela por la inexistencia de una pista de atletismo que le permitiera continuar con su preparación y mejorando sus condiciones físicas y técnicas para ir a ese evento. La medalla del ciclista, debemos entenderla, que toda su preparación ocurrió en los Estados Unidos, ocurrió en el imperio mismo, como dicen los patrocinantes de esta maquinaria propagandística. No ocurrió en el suelo patrio de Venezuela, porque no se tienen las instalaciones adecuadas para el desarrollo de ese tipo de actividad. Los pesistas, uno de ellos culminó su preparación en la República Dominicana, porque carecía de los recursos para entrenar en Venezuela. El otro se entrenó en La Vega, prácticamente en un gimnasio que es mantenido por el propio entrenador y no por las políticas definitivas del Estado venezolano. Y el resto de los deportes, en la medida que tú vayas haciendo un análisis de lo mismo, te consigue con la misma situación. No hay la asistencia integral al deportista venezolano. Muchos de ellos dejaron de participar en los eventos internacionales por carecer de la ayuda y los recursos necesarios para ir. Hubo problemas de pasaporte, hubo problemas de visado, hubo problemas con consecución de pasajes aéreos que impidieron que jugadores, por ejemplo, el caso del voleibol, el caso de la esgrima, fueran a eventos internacionales para ir conformando y mejorando sus condiciones para posteriormente participar en los Juegos Olímpicos. Y por demás, quiero señalarle muy específicamente el caso de la nadadora de aguas abiertas Paola Pérez, que sufre una condición de hipotermia en un campeonato realizado en Lima por no tener un traje de baño adecuado para ese evento o para las temperaturas que tenían las aguas en ese momento. Y cuando tú oyes una declaración de esa atleta señalando que llegó hasta pensar en el suicidio producto del descalabro que había tenido, eso tiene que llamarnos profundamente la atención, que estamos en presencia de un régimen que no tiene la menor idea ni siquiera una política pública para el desarrollo y atención del deporte venezolano. Pero por el contrario, si son expertos y hacen cualquier tipo de inversión en manipular propagandísticamente los resultados. Ahora vemos cómo alrededor de los muchachos se tejen todas unas acciones propagandísticas para hacerle creer a la población que esos resultados de ese esfuerzo de nuestros dignos atletas es producto de una política inexistente del gobierno. Allí se destacan, allí no tienen el menor escrúpulo en utilizar todos los recursos posibles para hacernos creer a toda la población venezolana que eso es producto de su política, producto de una política, entre comillas, de falsedades, de conceptos sin valor, de consignas que no tienen ninguna relación con la actividad deportiva. Por ejemplo, 2 de ellas, generación de oro y somos una potencia. Y resulta que a la larga ni siquiera
en los últimos 10 años hemos podido reactivar a los Juegos Deportivos Nacionales que se celebraban en el país. Y debemos entender que los Juegos Deportivos Nacionales es la vitrina de donde surge el potencial deportivo que nos va a permitir poder participar dignamente y con los mejores resultados en los ciclos olímpicos que participa nuestro país. Ahora fíjate ahí, yo no sé, chico, uno no puede demeritar a nuestros muchachos que hicieron un gran esfuerzo y ganaron medallas y tuvieron gran participación airosa, respetable en las Olimpiadas. Pero algunas veces me doy cuenta que los manipularon y algunos hasta le dedicaron la medalla al comediante eterno Hugo Chávez. Es algo realmente que no entiendo cómo pudo ocurrir. El descaro de la política propagandística del gobierno para tratar de justificar su incompetencia en la materia deportiva llegó a su cenit, alcanzó su máxima jerarquía cuando intentaron a la luz pública manipular al levantador de pesas que había conquistado su medalla de plata, que había conquistado su medalla en esos Juegos. Al tratar de insinuarle y decirle, orientarlo en el momento de una declaración a que dijera tales o cuales palabras. Eso quedó grabado y fue visto y escuchado por toda la población venezolana, causando la mayor indignación que se ha podido presentar, no solo dentro del mundo deportivo, sino dentro de todos los ciudadanos venezolanos, al ver esa descarada manipulación propagandística por parte de las autoridades gubernamentales. Le insinuaban, le susurraban al oído, ofrécele esa medalla al difunto eterno, ofrécele esa medalla a Chávez, ofrécele esa medalla a cualquiera que sea de la revolución, para que con eso hacerle creer a la población que eso es producto de esa política. No hay política, señores, no hay política. No pretendan escudarse dentro de la dignidad, el sacrificio y el esfuerzo de los entrenadores, porque lo que están haciendo como burócratas gubernamentales es el ridículo frente a la población, frente a los ciudadanos. Todos estamos conscientes, entrenadores, atletas y dirigentes, estamos conscientes que un deporte mejor solamente tiene cabida en una sociedad mejor y no en una sociedad dirigida por burócratas incapaces como ustedes en esos cargos ministeriales y olímpicos. Ahora, Jesús, mira, vamos a terminar este programa, chicos. Quiero que me comentes sobre este muchacho Eldrick Ceylan, que por fin el gobierno uruguayo, en un gran gesto de generosidad y de solidaridad latinoamericana y de comprensión y sensibilidad deportiva, le dio refugio, le dio amparo a nuestro boxeador que había sido rechazado por Trinidad y Tobago. Qué horror la conducta de Trinidad y Tobago de maltrato a la democracia y a los atletas venezolanos. Con respecto al boxeador venezolano Eldrick Ceylan, que participa como una representación latinoamericana en el equipo de refugiados que por segunda vez en la historia de los Juegos Olímpicos desfila en la parte inaugural de Tokio 2021 para demostrarle al mundo que eran representantes de 82 millones de ciudadanos, de personas que buscan refugio en otros países por las condiciones infrahumanas, de represión, de persecución, de muerte y de crueles torturas que pueden ocurrir en esos países. Esa representación de 82 millones cuenta particularmente con una representación de 7 millones de venezolanos. Uno de ellos, este muchacho Eldrick Ceylan, que es un boxeador, por cierto, miembro de la Selección Nacional de Venezuela en boxeo, que tuvo que buscar refugio en Trinidad y Tobago por las condiciones infrahumanas, por la crisis social, económica y política que vive Venezuela durante los últimos 22 largos años de esta dictadura de un régimen chavista. Posteriormente, por ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Refugiados,
logra una beca que posteriormente le permite su ingreso al equipo de refugiados y hace su participación honrosa y destacada en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero allí hay que destacar también que el gobierno trinitario, de una manera cruel, atroz, descarada, entreguista al régimen venezolano, quién sabe por cuál prebenda le habrán ofrecido, una vez que el muchacho, nuestro boxeador, sale de Trinidad y Tobago rumbo a Tokio, anuncian con bombos y platillos que no van a permitir el regreso de ese muchacho porque no tiene los papeles en regla. Bueno, señor, si no tiene los papeles en regla, ¿por qué le dieron la condición de refugiado? ¿Qué tipo de gobierno dice que un muchacho es refugiado y posteriormente lo deja en el aire como un apátrida sin ni siquiera tener un territorio a donde regresar? Esa inconsecuencia de Trinidad y Tobago hay que denunciarla y hay que destacarla al mundo para demostrar la calidad antihumana de sometimiento, de servilismo político que gobiernan actualmente en Trinidad y Tobago frente al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Eso hay que darlo muy en claro. Pero por otra parte, también quisiera destacar que dentro de esa diáspora de 7 millones de venezolanos, hay decenas, escúchese bien, decenas de entrenadores deportivos que han salido del territorio venezolano producto de estas condiciones infrahumanas en que se está viviendo para desempeñar su trabajo en otros países del mundo entero. Y mención aparte debo hacer de Jorge Rivero, un joven venezolano entrenador de levantamiento de pesas, que durante 3 años ha permanecido en condición de refugiado en Ecuador y logró ser el entrenador principal y jefe de la delegación de las jóvenes que en la disciplina de levantamiento de pesas representaron a Ecuador en los Juegos de Tokio, y cuya actuación es por demás meritoria y destacable. Una medalla de oro, una medalla de plata y un diploma olímpico. De 4 atletas, 3 obtuvieron esa destacada actuación. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué Jorge Rivero no pudo ser un entrenador de la selección nacional de Venezuela como lo fue durante muchos años aquí en el país? ¿Por qué se perdió ese recurso? Producto de la situación política, económica y social devastadora de nuestra patria, que ha condenado al hambre y a la miseria a millones de venezolanos. Esos muchachos, esos entrenadores que están dentro de la diáspora, esos atletas que forman parte de la diáspora, representados honrosamente por Eldris Cela en el desfile o por su participación en el equipo de los refugiados, merecen nuestro reconocimiento. Y habrá que decirle que una vez que salgamos de este nefasto régimen, las puertas de Venezuela estarán abiertas para su regreso al país. Por demás, gracias nuevamente, amigo Alexis, por la oportunidad que nos da de expresar con sentimiento la situación del deporte venezolano. Si mis palabras fueron demasiado emotivas, pido disculpas por lo mismo, pero no puedo contener toda la sensación de enfrentar a un régimen que pretende manipularnos con una propaganda incalificable, a través de los atletas o a través del deporte venezolano para tratar de justificar lo que es injustificable. No hay una política pública que permita el desarrollo del deporte en Venezuela bajo estos 22 años de régimen chavista. Muchas gracias. Bueno, esta fue la conversación sobre los Juegos Olímpicos con Jesús Elorza. Como ya hemos dicho, líder histórico de los deportistas, pero sobre todo de los entrenadores venezolanos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos, y a nuestro querido Jesús Elorza. Que Dios te guarde, Jesús.